Práctica 5. Diodo Zener. Integrantes: López Cisneros Brian, Ramírez Peralta Jorge. Los materiales utilizados en esta práctica fueron los siguientes: un diodo Zener de 6 a 12 volts, un motor de corriente directa de 5 a 12 volts, 4 cables BNC Caimán, un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 63 volts, un capacitor electrolítico de 0.3 microfaradios a 25 volts, un transistor TIP41C. En la práctica nos indicaba 3 diodos 1N4004, pero en esta ocasión nosotros utilizamos 4 diodos 1N4007, un resistor de 68 ohms, un resistor de 330 ohms, un resistor de 1 kilo ohm a medio watt, dos resistores de 10 kilo ohms a medio watt, dos diodos LEDs, una tarjeta de pruebas protoboard y un transformador de 127 voltios a 15 voltios con tap central de 1 ampere. Trabajo de laboratorio. Se realizó el circuito recortador, en el cual utilizamos un generador de funciones, una resistencia de 1 kΩ, una resistencia de 10 kΩ, dos diodos 1N4004 y dos fuentes de 5 volts. Se realizaron las conexiones como lo indica el circuito de la práctica. A través del osciloscopio pudimos observar la señal generada de referencia y la señal que genera el circuito con los diodos. Se puede observar que la señal obtenida se hace más delgada a comparación de la señal de referencia. Este es justo el objetivo de ese circuito recortador, ya que hace más delgada la señal. Circuito número 2. Es importante mencionar que para el alambrado de este circuito hicimos uso de 4 diodos 1N4007 ya antes mencionados en la lista de materiales, debido a que no pudimos encontrar los diodos 1N4004 que el manual nos pedía. Explicando un poquito más sobre este tipo de circuitos sujetadores, se trata de un circuito en el cual produce un desplazamiento de la forma de onda, ya sea hacia un lado positivo o a un lado negativo, con el fin de no sobrepasar el voltaje máximo suministrado a la carga, que en este caso podría ser la carga del capacitor o bien la del motor. Como sabemos, los motores trabajan con cierto límite de voltaje y el voltaje indicado en nuestro motor es máximo de 5 a 12 voltios. El transistor en nuestro circuito actúa como una especie de interruptor que nos permite controlar el motor una vez que éste se energiza. En esta imagen podemos observar cómo quedó nuestro circuito armado y en la diapositiva siguiente podemos observar el funcionamiento de nuestro circuito. Al energizarlo, el motor se enciende. Podemos escucharlo en el siguiente clip. Circuito regulador. Es un circuito que, sin importar lo que se conecte a su salida, mantendrá un voltaje constante en sus terminales. Para este circuito se utilizó el transformador de 127 volts a 15 volts, el puente de diodos, un capacitor de 0.33 microfaradios, la resistencia de 68 ohms, un diodo 1N4735A, una resistencia de 330 ohms y un LED. Se realizaron las conexiones como lo indica la práctica, en la cual se conecta el puente de diodos al transformador. Estos a su vez conectados en paralelo con lo que sería el capacitor y el diodo Zener, además del LED. Lo que podemos observar es que efectivamente el LED prende, entonces el circuito está concluido. Y con eso se cumplen todos los puntos de la práctica 5. Se realizaron todos los circuitos correspondientes.